tablas del escenario de un teatro cobijan los pasos de los más grandes personajes de la dramaturgia universal. Hamlet, Medea, Edipo, Tartufo, Segismundo. Personajes que trascendieron sus tiempos y que aún viven gracias a las palabras de los autores que los crearon. Hoy nos centraremos en uno de estos dramaturgos, Bertolt Brecht, un poeta alemán nacido en 1898, que desarrolló el grueso de su obra entre las dos grandes guerras del siglo XX. Un autor que creía en el teatro como instrumento para alcanzar una sociedad más justa. Yo creí que llegaba un poco tarde. Pero igual hay otra persona encargada de llegar tarde. No, ¿quién? Los roles están... No voy a dar nombres. Sí, pero ¿Cómo voy hoy a dar nombres? todos sabemos. El mismo género. No vamos a dar nombres, pero es del mismo género, está bien. ¿Y vos te estás allí? Yo voy a quedar al lado de Piso que dice que es miseria. Está bien, sí. Lejos del teatro convencional, que propone que lo que se muestra en un escenario se asemeje a un fragmento de la realidad, Bertolt Brecht sostuvo que el espectador debe notar el artificio. Para desarrollar una actitud crítica y racional sobre el mundo que se representa. De su vasta producción hemos elegido Madre Coraje y sus hijos, un texto crudo y doloroso y también cargado de humor, en el que el autor manifiesta claramente su postura en contra de la guerra. La pregunta sería, en relación a los personajes que están aquí, que serían el de Madre Coraje, el de Ivette, el del cocinero y el predicador, ¿cuál creen ustedes que es la función que tiene cada uno de estos personajes? Porque siendo Brecht un autor absolutamente programático, ¿no? Digamos, lo más importante, lo que como para actuar creo que es importante, es entender cuál es la función que tiene el personaje. La pregunta es esa, ¿ustedes para qué creen que está? Madre Coraje creo que lo tenemos más claro, es el personaje que va a regir, digamos, toda la obra y que es el personaje metáfora que tiene la obra, que es la representación de esta pequeña burguesía que intenta medrar con la guerra y... Con la guerra y con la paz. Y con la paz, Y con la paz. Pero como ocurre la guerra, cree que se tiene que aferrar a eso porque es lo que en este Es lo momento que en encontró este momento le da de comer su porque- rebusque. Pero además porque es lo que quería, de algún modo, supongo yo, hablar Un Brecht. bagaje de elementos que sirven para ella, para su vivencia, y que sirven a los que están haciendo la guerra. Para la guerra me vengo abajo. Claro, pasa que Brecht escribe la obra claramente entre el 38 y el 39, o sea que está escribiendo la obra en el momento en que la guerra Se está está por declarar, claro, se está cocinando la guerra. se define la guerra, con lo cual está claramente teniendo una posición Sobre la sobre la guerra y en contra de la guerra, ¿no? Claramente es una obra muy claramente Pero hay contra la algo guerra. de... Madre Coraje tiene una posición en contra de la guerra en términos de que no le maten a los hijos y a favor de la guerra en términos de supervivencia. Pero ese es el tema de la pequeña burguesía, ¿no? Que está, Seguro. siempre está Y ahí vengo entre dos. justamente lo que el personaje de Ivette, que es la prostituta, no tiene el problema de ella, esa ambigüedad. Ella hace su negocio con la guerra, se casa con el coronel viejo y creo que está para eso, para mostrar que los negocios de Madre Coraje ni siquiera son negocios. Sí, le es alcanza para apenas... sobrevivir. Pichule. Claro, es pichuleo, es absolutamente. Sí, Pero a en mí definitiva, me gustaría justamente, ya que hablaste de en qué circunstancias escribió Brecht la obra, hoy en día, ¿por qué la haría uno la obra? está bueno, ¿no? sí. Como sí. primero que nada, para entender qué función cumple cada uno en relación a una lectura que vos como director, digamos, propongas como sentido de hacer hoy la obra, ¿no? Y Yo por ahí creo en que ese- está bien, sí. está bueno esto que, digamos, si tenés ese texto de Brecht Mira, que tiene en el Model Book, pues está bien. Este Lo es que- un textito de Brecht sobre Sí. teatro, donde justamente ese es el tomo que habla de un poco de Madre Coraje, y justamente dice, dice Madre Coraje, bueno, entra en su 6º año de representación, la obra ya no es una pieza que ha llegado demasiado tarde, vale decir, después de una guerra. Lo terrible es que otra vez flota en el ambiente la amenaza de una guerra. Nadie menciona esa amenaza, pero nadie la ignora. La gran mayoría se opone a la guerra, pero hay tantas dificultades y miserias. ¿No será posible que una nueva guerra la solucione? ¿Acaso no se ganaba bastante bien en la otra, por lo menos hasta poco antes de que llegara al final? ¿No habrá alguna guerra que resulte bien? Qué bueno, está bien. En este momento que no hay guerras en el pero mundo, que hay muchas No, pero que hay dificultades muchas serias. no, que además es un momento, creo que la obra hoy se vuelve válida precisamente porque estamos en un momento que en otro momento hubiera sido un momento de guerra mundial.
este es un momento histórico en el que estamos frente a una situación de guerra eso, mundial, de ¿cómo se lucha de solucionan? mercados. Lo que pasa es que no se podría hacer una guerra, pero estamos frente a una situación equivalente. Por eso la obra igual resuena independientemente del significante guerra, ¿no? Digamos, hay algo, una situación absolutamente crítica, que se cuenta en esa guerra de los 30 años, y que inevitablemente se vuelve contemporánea al espectador por eso. Porque precisamente en ese procedimiento que hace Brecht siempre, que es distanciar, él mismo distancia, él mete una guerra en 1600 y pico, digamos, para hablar de su momento, nunca con una intención histórica, sino precisamente para poder el famoso distanciamiento en la narrativa. Las herramientas técnicas para lograr el distanciamiento. Algunos que tenían que ver con lo escenográfico, por ejemplo el famoso cartel que recorría la escena indicando el espacio físico y temporal en el que la escena transcurría. Pero los más interesantes, más allá de prender la luz en la mitad de la función, como para sacar al espectador de esa ensoñación, los más interesantes eran los interpretativos, porque eran los que me imagino que para los actores de su tiempo debe haber sido un verdadero desafío de trabajo y de composición, que tenía que ver con los saltos entre la primera persona y la tercera persona. Cuando se enfrenta la dramaturgia de Brecht en el mundo contemporáneo, no se lo puede enfrentar con aquellos procedimientos que él mismo ideó, ya que esos procedimientos hoy están totalmente naturalizados y no producen el efecto que él pretendía producir. Madre Coraje cuenta que hizo tal cosa, el cocinero cuenta que hizo tal cosa, todos cuentan algo, ¿no? Como si fuera una historia, a su vez, de relatos de otras cosas, ¿no? Entonces, ahí es como una instancia diferente que enriquece absolutamente los personajes, pero que no los define en su trama y en sus relaciones, ¿no? Yo digo para tenerlo claro porque pues después a la hora de actuar uno cree que, por ejemplo, en tu caso, el cocinero está enamorado de Madre Coraje. No, cumple una función. Que sea un enamoradizo sirve a la historia, ¿no? Y a esta situación final donde Madre Coraje finalmente se va a quedar sola. Y no se olviden de algo, la obra se llama... ¿Cómo se llama la obra? Madre Coraje y Madre Coraje y sus hijos, cosa que en general la tradición tiende a sacar a los hijos. O sea, la tradición mata ya a los hijos de entrada, digamos, ¿no? Claro, bueno, el título tiene que ver con eso que decíamos, que por un lado la guerra no te gusta por la protección hacia sus hijos, y sí te conviene o te gusta por la supervivencia. Y que también es muy relativa porque tampoco es una gran sobrevivencia. No, Cree que va a ganar algo y pierde Yo creo que, todo. de todas formas, es importante señalar que Brecht construye en Madre Coraje un antihéroe, una antiheroína, digamos, ¿no? Digamos, no, o sea, que tiene esa cualidad como personaje de poder decir ciertas verdades, pero no poder accionar en relación a eso, ¿no? Cuando ella Sin en modificar la realidad. dice, me alegro de que venga la paz, aunque signifique mi ruina. Uno dice, qué sentido común. Sin embargo, rápidamente sigue, como si fuera una pulsión, sigue tratando de hacer negocios, aún con la paz, y que luego sigue, al final de ese acto, va a morir su hijo, ¿no? Digamos, igual sigue tratando de hacer negocios con la guerra. ¿por qué se ¿no? llama Madre Coraje, no? No, porque defiende, como No. después la tradición tomó Por ahí la cuenta, expresión Madre claro. Coraje como si fuera Claro, heroica. eso es muy Porque importante. atravesó un Sino campo porque que atraviesa un mientras campo estaban bombardeando para salvar solamente 50 panes que se le pudrían. Se le pudrían los panes y los quería vender antes de que se les pudrieran y entonces atraviesa el campo de batalla. Ese es su coraje. Eso está muy bien, Coraje de está muy bien supervivencia. señalar eso, porque digo, es un error creer que Madre Coraje es una heroína en el sentido de... Es totalmente Sin un dejo de irónico, ironía, claro. ¿no? El tipo de es coraje. el coraje que pudo tener ella. Seguro, y es un coraje pequeño, es un coraje de sobreviviente de pequeña monta, ¿no? De pequeño negocio, además. De pequeña burguesía. De pequeña burguesía. ¿Entendés? Y donde no importa cambiar de bandera para claro, seguir claro, sobreviviendo. exactamente. Eso es importantísimo. Ningún personaje asume la guerra como una causa propia, no es una guerra de liberación tampoco. Ni siquiera el religioso, que justamente como es una guerra religiosa podría estar involucrado desde otro lugar. No hay toma de posición. Es algo que se decide por arriba y estos de distinta manera Solo lo se sufren. ocupan de sobrevivir. Brecht pretendía que este teatro le ayudara a que la gente se hiciera preguntas sobre la sociedad burguesa en la cual vivía y que le diera pistas para cambiarla. Así como se preguntaba por qué salían de ver sus obras y después algunos se afiliaban al Partido Nacional Socialista y esto lo ponía en gran contradicción. Creo que simplemente una sociedad más fraterna hubiera sido el más grande de los aplausos, independientemente que como a todo artista
el aplauso del público le interesaba. Yo les propongo una cosa. ¿Quieren que leamos Dale. la escena, por lo menos la escena 8 desde que sale el joven, la escena 8 en el campamento militar? Yo leo el cartelito que vendría al comienzo de la escena, que es: en ese mismo año, el rey de Suecia, Gustavo Adolfo, muere en la batalla de Lützen. La paz amenaza arruinar el comercio de Madre Coraje. El intrépido Eilif realiza una hazaña fuera de lugar y termina sus días ignominiosamente. O sea, sabemos ya que Eilif, Es con el ese hijo. cartelito, es el hijo y además que se muere. Digamos, se va a morir. Eso yo todavía no No, lo sé. no, ustedes no lo saben, pero digamos, el espectador ya lo sabe. O sea, el espectador va a ver otra cosa, va a ver cómo algo se desarrolla. No la intriga. No le claro. intriga, no es que se va a sorprender, sino ya sabe de entrada que Eilif se va Sabe a morir. más que los personajes. Exactamente. Ya. Entonces vamos desde, se marchan los dos, se va el joven, se va, ¿no? Y Madre Coraje desde la carreta. Sírvales un aguardiente. Ya se han ido. ¿Qué pasa en el campamento? Se está golpando la gente. Iré a ver. ¿Qué le parece si me pongo mis hábitos? Fíjese bien antes de ponerse en evidencia con sus ropas de anticristo. Ay, me alegro de que venga la paz, aunque signifique mi ruina. Por lo menos he conseguido que 2 de mis hijos salgan sanos y salvos de esta maldita guerra. Ah, por fin volveré a ver a mi Eilif. Ah, miren quién viene por el sendero del campamento. Ni más ni menos que el cocinero del capitán. ¿Pero qué veo? El capellán. Coraje, visitas. Le prometí venir en cuanto pudiera charlar un rato con usted. No olvide su aguardiente, señora Fierling. Jesús, el cocinero del capitán, después de tantos años. ¿Dónde está Eilif, mi hijo mayor? ¿No llegó todavía? Se puso en camino antes que yo, venía para acá. Voy a ponerme mis hábitos. Ay, entonces llegará de un momento a otro. Catalina, hija, viene Eilif, tu hermano. Trae una copa de aguardiente para el cocinero, Catalina. Catalina, échate sobre la frente un mechón de pelo y no pienses más. El señor Lam es un amigo. Perdón, te corrijo brevemente. Usa el vos, vamos a usar el vos. Porque, No, lo estuve revisando sí, y sí, no. pero está bien, pero va de vos, porque es una estancia muy popular la que plantea Brecht. en Sí, estas ok, obras. ok. Todo es muy popular, son personajes muy populares, entonces lo más popular es que aclaremos Otras que hables de cosas vos. las arreglé, esta no. Está bien, dale. Así. Entonces llegará de un momento a otro. Catalina, hija, viene tu hermano Eilif. Trae una copa de aguardiente para el cocinero, Catalina. Échate sobre la frente un mechón de pelo y no pienses más. El señor Lam es un amigo. Ve, no quiere salir. Ya no le importa la paz. Tardó demasiado. Le estropearon un ojo. No es que se note mucho, pero ella está convencida de que la gente no ve más que eso. Ay, la guerra. Ah, me encuentra usted en las malas, cocinero. Estoy arruinada. Mala suerte. La paz llega en un momento en que me agota. Me acogota. Acabo de comprar mercadería nueva por consejo del capellán. Ahora viene la desbandada y yo me quedo clavada con todas las provisiones. Y también, ¿a quién se le ocurre seguir los consejos del capellán? Si los católicos no hubiesen llegado tan de improviso la última vez, yo le habría puesto en guardia. Es un parásito. Ese hombre es quien le dice a usted lo que tiene que hacer. Me lavaba la vajilla y me ayudaba a tirar de la carreta. ¿Pero qué va a tirar ese? Lo único que sabe hacer es contar cuentos sucios. Tiene un concepto de la mujer verdaderamente repugnante. Yo, por más que lo intenté, nunca conseguí ejercer ninguna influencia beneficiosa sobre él. Es un informal. ¿Y usted es formal? Seré todo lo que quieran, pero informal no. A su salud. La gente formal no sirve para nada. Una sola vez, a Dios gracias, me tocó en suerte un hombre formal. No bien llegaba la primavera, se iba a vender las mantas de los niños y decía que mi armónica era indigna de una cristiana. Ser serio no es una recomendación para mí. Siempre la misma lengua hiriente, Madre Coraje, ¿eh? Pero me gusta. Esta vez no vendrá a contarme que estuvo soñando conmigo.
Pensar que acá estamos los dos, mientras echan a vuelo las campanas de la paz y usted me sirve este aguardiente como ninguna otra sabe hacerlo. Y qué bueno es. Ay, en este momento me importan muy poco las campanas de la paz. Si no pagan las soldadas atrasadas, no sé lo que será de mí, de mi aguardiente, por bueno que sea. ¿A ustedes les pagaron lo que les debían? Y pagarnos, no. Por eso cada uno se fue para su lado. Entonces yo pensé, no tengo nada que hacer aquí, me voy a visitar a los amigos. Esta es la razón por la que ahora estoy junto a usted. Dicho con otras palabras, no tienen ni un cobre. ¿Cuándo acabarán de destrozarnos los tímpanos con esas campanas? A mí me gustaría ahora dedicarme al comercio. Vender un poco de mercadería acá, un poco allá. No me tienta nada volver a ser cocinero. Le exigen a uno que prepare platos con unas cuantas raíces, con una suela de zapato y encima le echan la sopa hirviendo a la cara. En estos tiempos ser cocinero equivale a llevar una vida de perros. Le aseguro que preferiría seguir peleando. Pero ahora se ha firmado la paz. El hábito está bueno todavía, un poco apolillado solamente. No se preocupe, ya nadie va a necesitar de sus servicios. ¿A quién le va a predicar ahora que ser soldado es un oficio honesto y que vale la pena dar la vida por él? Nadie le prestará atención. Por otra parte, tengo que arreglar cuentas con usted. Usted le aconsejó a esta señora que comprara mercadería superflua, con el argumento de que la guerra duraría eternamente. ¿Puedo saber qué le importa a usted? Me importa porque ha obrado con una inconsciencia total. No tiene por qué meterse en asuntos ajenos ni dar consejos que nadie le pide. ¿Quién es el que se está metiendo en lo que no le importa? No sabía que era usted tan amiga de este señor ni que tuviera que rendirle cuentas de sus actos. No se excite. El cocinero no ha hecho más que expresar su opinión. Y usted no podrá negar que su famosa guerra resultó un fiasco. Vergüenza debería darle a renegar de la paz, Coraje. Es usted el vampiro de los campos de batalla. ¿Qué soy yo? Si insulta a mi amiga, le advierto que va a tener que vérselas conmigo. No hablo con usted. Ya veo cuál es su juego. Pero cuando veo que toma usted a la paz con 2 dedos como si fuera un trapo sucio, toda mi humanidad se revela. Y entonces comprendo que no quiere la paz, sino la guerra, porque le reporta beneficios. Pero no se olvide del viejo adagio. Para almorzar con el diablo hace falta una cuchara larga. A mí no me gusta la guerra. No es mucho lo que puede darme. Y no le permito que me llame vampiro. Bueno, en adelante todo ha terminado entre nosotros. Entonces, ¿por qué se queja de la paz justo cuando todo el mundo empieza a respirar? ¿Porque se quedó clavada con unos cuantos cachivaches viejos? ¿Cachivaches viejos? Mis mercaderías no son cachivaches viejos. Vivo de ellos, y usted también, hasta nuevo aviso. ¿Ve? Lo que yo decía, que usted vive de la guerra. Ya es bastante grande como para darse cuenta que nunca se debe dar consejos. Es hora de que vaya a liquidar su mercadería antes de que los precios estén por el suelo. Es un consejo muy sensato. Creo que voy a seguirlo. Claro, como se lo dio el cocinero. ¿Y por qué no me lo dio usted? Tiene razón, me voy corriendo a la feria. Es imposible entender el siglo XX sin, en el sistema teatral mundial sin pasar por Brecht. Y además porque es uno de los dramaturgos más importantes de todo el sistema teatral desde sus orígenes hasta hoy. Creo que eso le da un carácter de clásico, aunque a él no le hubiera gustado la palabra clásico. Bien, bueno, está bien. ¿Vieron que cuando uno le escucha la escena, están todo el mundo hablando de dinero, están hablando de economía, están hablando de transacciones, están hablando... Todo el tiempo se habla de eso, toda la obra se habla de eso. O sea, aún la relación de Ivette con el cocinero Siempre es una economía de sobrevivir, no es de hacerse claro, rico, no, digamos, pero es una economía pequeña. Pero digamos, todo el tiempo, en toda la obra, es como si fuera una especie de enorme tratado, toda la obra es un enorme tratado sobre pequeños recursos de los miserables para poder sobrevivir. Pero hasta las reacciones, eso lo digo en relación a lo que ustedes decían del enamoramiento. Ella dice, hay un momento que para mí es un momento que podemos llegar a pensar que es un momento de esos que Brecht planificaba como de distanciamiento, que es cuando dice, el cocinero dice, esta es la razón por la que ahora estoy junto a usted, ¿no? Digo, no tengo nada que hacer aquí, me voy a visitar a los amigos, esta es la razón por la cual ahora estoy junto a usted. Da un argumento muy social, muy bueno, ¿no? Y ella le dice, dicho con otras palabras, no tiene ni un cobre.
Y ahí, Y él no contesta y él nada. dice, cuando acabarán de destrozar los tímpanos Sí. con esas Cambia campanas, de ¿no? tema. A mí me gustaría dedicarme un poco al comercio. O sea, lo que hace es hacer un cambio de dirección brutal. Es bárbaro eso, ¿no? Como decir, bueno, ese es un momento que el espectador debería entender cuando ella le dice. Es como un remate. Además, creo que muchas veces se entienden mal los efectos de distanciamiento. A veces es un chiste. La obra es un alegato contra la guerra, totalmente, y contra lo económico. O sea, que la guerra, todo el tiempo está diciendo, la guerra es un problema de plata. Y los que quieren hacer negocio con la guerra Claro. son unos estúpidos. Esto es lo que quiere Claro. decir. Y no Unos solo, no estúpidos. solo los, Sí, los sí, negocios, sí, sí, sí. los grandes Sí. negocios de la Sí, guerra, claro. que en realidad son muchas veces la causa de la guerra, Claro. sino el chiquitaje de la guerra. Ah, Hay incluso eso, todo eso, claro. un texto de Mar del Coraje, de otra escena, donde ella dice, ¿quiénes son los derrotados? Dice, porque no siempre caen juntas las victorias y las derrotas de los grandes señores allá arriba, como las de la gente común de aquí abajo. De ninguna manera. Hay casos en que las derrotas son beneficiosas para los de abajo. Y termina diciendo, bueno, en general se puede decir que a nosotros, la gente común, nos resulta bastante costosas tanto la victoria como la derrota. Siempre perdemos. Claro, Para claro. nosotros lo mejor es que la política se quede medio estancada. Claro, claro, ese texto es muy Un bueno. impas. ¿No? Pues ese texto, claro, que si la política se mueve, los que pierden son los del medio. ¿No? Creo que Brecht además sugería Sí. empezar por cualquier lado Sí, y sí, por sí, cualquier sí, orden. sí, sí, Pues sí. que ¿Qué, de representándola? No, Ah, para ensayando, ensayar, para ensayar. ensayar, Ah. para abordarla. Brecht entendía el teatro como un trabajo y esta concepción de trabajo, de oficio, efectivamente tenía que ver con una particular dureza en la relación con el actor. El actor era una pieza más de un complejo fabril que consistía en esta producción de la obra. Entonces, en ese sentido, tanto el trabajo del actor como el trabajo de la iluminación, como el trabajo escenográfico, de vestuario, dramatúrgico o musical, formaba parte de una amplísima cadena, pero teniendo muy en claro que el actor era una herramienta, no el centro. Esa forma que en Brecht era absolutamente novedosa y totalmente rupturista, ya quedó incorporada en el acervo teatral más convencional del mundo. O sea, lo que hay que ya es entender, arcaica, ya hay que ya es entender, museo. claro, ya hay que entender que lo que propuso Brecht está incorporado en la cultura teatral de una manera absolutamente... Casi orgánica, por Sí, decir. es parte de la organización, aunque la gente no sepa que está haciendo Brecht. Digamos, uno puede ir a ver un espectáculo X, que no sé, una obra de Brecht, es una obra, no sé, un autor norteamericano, y de pronto alguien en la mitad canta una canción, y esto es un efecto bestia. Esto está sacado concretamente de Brecht. Esto es lo que nosotros tenemos que indagar. ¿Cómo volver? Que esto es lo que a mí me preocupa como director. En realidad no lo tengo resuelto, pero lo vamos a ver en el trabajo. Que es cómo volver Cómo a... recuperar la Cómo función recuperar de la eso, el función de efecto. queso. De Que no, ruptura, claro, de- exactamente, porque si no se transforma en una canción Que que no ya... se tome naturalmente. Exactamente, dicho esto. exacto. Sí, como que Claro, se vacía claro. del sentido que tenía. Claro, porque es lo tremendo que pasa con estas obras, que lo que hay que descubrir todo el tiempo es qué fue lo revulsivo en su momento. Crear un equivalente que conserve Digamos, el distanciamiento podía ser en un momento que un actor le hablara a público, y esto era un efecto de distanciamiento y un efecto, si se quiere, de transgresión de agresión a reglas. la idea aristotélica del teatro. Hoy que un actor le hable al público, hay 48 millones de obras que empiezan con el actor hablando al público. Y en el cine también. ahora. Al plantear un nuevo teatro, obviamente tenía que terminar con otro. Si acá no plantea la coexistencia de elementos en escena, sino que plantea la sustitución de un viejo teatro por uno nuevo. El cartel El mismo- funciona en el sentido de anticipar la información para que para el espectador esté atento al desarrollo y no a la intriga. Claro. Esto es importantísimo. La canción viene a aportar un elemento diferente y de registro distinto, porque no es lo mismo, escuchar hablar a personas y de golpe que esas personas digan, le voy a cantar la canción de la gran capitulación, dice Madre Coraje. Y se la canta, o sea, se la canta al público, se la canta, ¿a quién se la canta? Se la canta al personaje, pero en realidad no se la está cantando al personaje, Sí. está cantando al teatro. Entonces, esa canción, y además lo interesante es la letra que dice. El problema es cómo hacer que eso no se transforme en un musical, un director Con las local. reglas del digamos, musical, con las reglas del musical, porque no es un musical. Acá creo que aparece una diferenciación clave y que hay que entender y que por sobre todo los directores cuando se enfrentan al montaje de una obra de Brecht deben entender que es muy distinto el efecto, digamos, que el distanciamiento tiene que ver con un efecto y no con una técnica. Tomo las palabras de Heiner Müller cuando sostenía que el único modo de serle fiel a Brecht era traicionándolo. Bueno, ¿estamos con esto? Bueno,
Entonces a cantar. A cantar. Bueno, 1, 2, ¿Cómo era? 3. Y Era un bikini amarillo a lunares, justo. Esta es la canción que va. Esa me parece que debería ser la canción para sorprender al público. Para el público ruptura. queda totalmente sorprendido. Para ruptura. Claro, claro. Y Madre Coraje aparece. Bikini. Claro, Hasta el final de sus días, Bertolt Brecht mantuvo su espíritu de lucha y su voluntad de cambio social en el contexto de un mundo muy convulsionado. Probablemente su producción artística no haya modificado el mundo tal como él lo pretendía, pero lo que sí es seguro es que ha modificado definitivamente el teatro.